7 de la mañana con 45 minutos. Abordamos el escándalo que se ha generado en el sector público a propósito de la detección por parte de Contraloría de 25.000 funcionarios que viajaron estando bajo licencia médica. Y lo que esto ha también iniciado de debate en torno a ese sector. Conversamos a esta hora con Enrique Rajevich, profesor de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y director de Espacio Público. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día. Por acá, Enrique. Hola, Connie, hola, Matías. Enrique, a propósito de esto, hay dos formas de mirarlo. Por un lado, qué bueno que la Contraloría haya logrado la detección de estos números. Lo otro es, ¿por qué nos demoramos tanto en llegar a descubrir que 25.000 personas podrían estar utilizando más licencias médicas en el sector público? Bueno, a ver, en esto lo que ha permitido constatar esto es básicamente el cruce de datos, que es una práctica que lamentablemente no suele realizarse en nuestro sector público, ¿no? Aquí ha habido la utilización de la base de la PDI, de la base de las licencias y de la base de registro de personal que tiene Contraloría, y sobre eso a tener esta información, pero diría que tampoco es tan fácil detectar estas situaciones con tanto casos. La prensa revelaba, por ejemplo, aquí estoy hablando de lo que está en la prensa, pero de funcionarios que sí habían sido detectados, habían sido objeto de sumario e incluso de investigaciones penales por mal uso de licencia, pero en un nivel hormiga, por decirlo así. No con la masividad que tenemos ahora. Se mencionaba el caso del exdirector de obras de Maipú, por ejemplo. Claro. Ahora, en ese sentido, Enrique, la pregunta es si es que no finalmente estamos llegando a un poquito tarde a modernizar el sector público. Lo digo porque no solo hay una cosa de detección, sino que hay un tema quizás estructural de por qué no se realizaron las modificaciones antes para evitar que este tipo de situaciones pasara. Porque 25.000 no es un número de... A ver, no es cientos, no es que 200 personas utilizaron mal una licencia o podrían haberlo utilizado mal. 25.000 es un número muy amplio, y la gran pregunta cuando uno se suele hacer es ¿por qué alguien haría esto? La respuesta más simple suele ser porque puede. De acuerdo, o sea, obviamente que en la medida que estas cosas se naturalizan y lo hace uno, lo hace otro y no pasó nada, entonces es gratis y lamentablemente la falta de control y de sanciones en este sentido es tremendamente negativa en este y en otros ámbitos. Pero a ver, yo diría que este es un tema que a nivel general se estaba revisando, había crecido de manera importante el gasto de licencia y el número de días de licencia en el sector público, que además tiene algunas diferencias con el mundo privado, básicamente respecto a que no hay días que no se paguen y a que se paga todas las remuneraciones igualmente por el servicio. No hay un tope como en el mundo privado, que hacen que sea más tentador esto. Y por otro lado, bueno, tenemos también estos fraudes con licencias que se han detectado y que también han facilitado este tipo de prácticas. Yo no sé de estas 25.000 casos cuántos corresponden a licencias fraudulentas. Tal vez algunos corresponden a licencias que están bien otorgadas y el problema tiene que ver con el incumplimiento del reposo, versus casos que obviamente son los peores, donde tenemos una licencia irregular y además este uso también irregular para efectos de tomarse unos días de descanso, en el fondo, que es el peor de los mundos. Ahora, es cierto que el tema del empleo público en general ha sido un tema que ha estado dejado de lado. Metámonos un poquitito ahí, porque aprovechando que tú eres un gran experto en el tema del empleo público y derecho administrativo, por cierto, ¿verdad? Quedémonos un poquitito en eso, hablemos del empleo público y de cuáles son los incentivos que terminan siendo perversos en este caso, la falta de castigo, que también se transforma en un incentivo, ¿verdad? Porque una conclusión a la que tú, Ramiro Mendoza y otros expertos han llegado es lo difícil que resulta poder desvincular personas del mundo del empleo público, y la urgencia, por lo tanto, entonces, de cambiar el estatuto administrativo. Profundicemos un poquitito en eso, que es lo más estructural.
A ver, yo diría primero, las personas que trabajan para el sector público, mayoritariamente y masivamente son personas que no están trabajando para el gobierno de turno, están trabajando para la comunidad, para todas las chilenas y chilenas, por lo tanto, son personas que tienen que tener un mecanismo de empleo que permite que sea el mérito y su capacidad técnica lo que finalmente determine su permanencia, su ingreso, su desarrollo en el sector público. Eso es lo que sería ideal. Uh-huh. Eso no lo hemos tenido como regla general. Tenemos en la Constitución y en las leyes el diseño de una carrera administrativa, pero esa carrera administrativa la verdad es que ha ido decayendo en el tiempo. Hoy día, según las cifras generales de la DEPRES, cerca del 20% está desde el personal que tiene el gobierno central, que además es una parte solamente de todo el personal público, corresponde a este modelo de carrera. La mayoría hoy día está en el régimen a contrata, que es un régimen diferente, donde no se ingresa necesariamente por concurso, ni los estándares de los concursos, diría, son totalmente claros, tampoco hay una línea clara de desarrollo, y la desvinculación en todo caso ha sido cada vez más controlada por los tribunales, así que ya no es que sea una cosa como era antes muy discrecional. Ahora, dicho eso, creo que sí, tienen que existir mecanismos que impidan que detrás de las desvinculaciones haya represalias políticas, haya persecuciones, pero eso no quita que tienen que ser mecanismos eficientes. Y la verdad es que uno de los problemas que tiene la regulación del empleo público es que los sumarios administrativos tardan mucho, son un procedimiento bastante complejo. En teoría, uno pensaría que podría se supone que un sumario administrativo se indaga en 20 días según la ley, pero eso es totalmente fantasía. O sea, si uno mira la realidad, la verdad es que no es para nada inusual que un sumario administrativo tarde más de un año, y en algunos casos años. Y después viene además la posibilidad de las impugnaciones judiciales, los reclamos en Contraloría, que también... Entonces, tenemos un sistema que desde ese punto de vista debe ser modernizado y de una manera que respete los derechos de las personas para evitar el abuso, pero que permita efectivamente adoptar medidas cuando una persona no está cumpliendo como corresponde. Lo mismo el sistema de calificaciones, que es un sistema que ha caído en el completo descrédito y sigue siendo un rito anual, con informe de precalificación, con una junta de calificación en cada organismo, pero que nos da cifras del orden del 98-99% de las personas en la lista 1 de excelencia. Se supone que una persona que es calificada en lista 4 es desvinculada del servicio, una persona que está 2 años en la lista 3 también es desvinculada, pero la verdad es que es teoría porque el sistema tiende a homologar. Entonces, en ese plano tenemos grandes problemas, pero también los tenemos en el lado del ingreso. O sea, la realidad es que uno no puede decir que haya un sistema de concurso general bien trazado para ingresar al sector público. En eso no hemos sido capaces de dictar normas que lo garanticen de una manera eficaz. Existen normas reglamentarias, pero que se pueden eludir con mucha facilidad. Por lo tanto, no son realmente valederas. Y si uno mira los dos ejercicios constituyentes, uno puede ver que ahí se coincidió en dos proyectos que eran de signo distinto en muchos otros aspectos, de una manera que podría ayudarnos a tener un empleo público mucho mejor. Antes de ir a las características que debiera tener ese empleo público más como en concreto, Enrique, o sea, lo que debiéramos cambiar es 1, 2, 3 para evitar que este tipo de cuestiones pasen y para modernizar o contribuir desde ahí también a la modernización del Estado. Metamos entre medio de todo esto, porque es parte de lo que tú has sugerido también, el tema de los funcionarios a contrata, que hoy día tienen casi las mismas reglas de estabilidad que una persona que trabaja como funcionario de planta, pero ahí la Contralora tuvo un apoyo de la Corte Suprema que confirmó, ¿verdad?, que la Contraloría se abstenga de aplicar la famosa confianza legítima, porque es un asunto litigoso. ¿En qué debiera traducirse eso para aliviar un poquitito en el tema de los funcionarios a contrata? O sea, a ver, la verdad es que la confianza legítima, que es un concepto un principio que aplicó la Contraloría ya por 2016 con el ex Contralor Bermúdez, que después la Corte Suprema adoptó,
yo diría es un parche jurisprudencial frente al problema, porque el problema que había en ese minuto es que tú podías no renovar a un funcionario a contrato, funcionaria, o terminar anticipadamente su nombramiento de manera totalmente discrecional sin dar ninguna razón. Eso estaba aceptado, y yo diría el problema se empieza a producir cuando tenemos alternancia política. En los primeros 20 años de la Concertación el régimen era igual, sino incluso más ligero, y la verdad es que, claro, no había tanto problema, pero cuando empezamos a tener de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera de nuevo, de Piñera a Boric, cada cambio de gobierno empieza a generar que efectivamente empiezan a ser desvinculadas personas que están como en un área gris, porque la contrata no es confianza política, no obstante lo cual tampoco es carrera. Entonces, esto de los años es una manera de decir, mire, si la persona ya lleva tantos años, entonces entendemos que es una persona que ya ha probado su digamos, competencia. Ahora son 2 años, son 5 años, la Contraloría dijo 2 años primero, la Corte Suprema terminó elevándolo a 5. La razón tampoco está clara, esto lo sabe solamente el propio ex Contralor Bermúdez, los ministros de la tercera sala y ministras que han tomado esa decisión, pero... De ahí ya no queda casi nadie, pues. Bueno, de ese grupo de personas que están nombrando, el Contralor, la tercera sala... Pero en el fondo no hemos tenido un debate democrático que nos diga, bueno, ¿cuándo debiéramos darle efectivamente estabilidad a una persona y estabilidad en qué términos? No hemos discutido, estos son parchecitos que van corrigiendo una disfuncionalidad, pero que también terminan generando otra, que en este caso es una rigidez, yo diría, aquí interpretando, pero yo imagino que cuando la tercera sala cambia de 2 años a 5, lo que está diciendo es, mire, 2 años es muy poco. Ahora, con 2 años, en el fondo 5 años, ya nos dice que una persona pasó un gobierno y 1 año más y la volvieron a validar, por lo tanto, dejémonos de cuestionar. Ahora, ¿significa que esa persona ha tenido un buen desempeño, que ha tenido buenas calificaciones? Todo eso no lo sabemos, y tampoco la jurisprudencia puede llegar a ser un sistema tan detallado. Lo mismo ha pasado con los honorarios, que la jurisprudencia es la que empieza a impartir reglas, digamos, que limiten los abusos, pero son reglas que debería dictar el legislador. Deberíamos tener un debate serio en esto, que de alguna manera, recuerden que cuando se impugna esta obtención de la Contraloría, que indica además otra cosa que tampoco es buena, que en el fondo significa que las personas van a tener que ir a los tribunales de justicia a reclamar. No está la instancia de la Contraloría, que no tiene costo, puede ir una persona sin abogado, entonces tampoco es diría el mejor de los mundos, pero cuando se impugna la obtención de Contraloría, lo primero que hace la Corte de Apelaciones de Santiago es decretar una orden de no innovar, y ahí se genera un tremendo revuelo, y hay como una ventana de oportunidad en que tal vez podríamos haber hecho algo, pero al final no pasó nada, que es lamentablemente lo que ha ocurrido en todas estas cosas. Yo diría la última gran reforma del empleo público es la 19882 de la época de Ricardo Lagos, del expresidente Lagos, en la época de Mopgate, digamos. En el fondo esa fue la última gran reforma donde aparece el sistema de alta dirección pública, pero la verdad es que después ha corrido mucha agua bajo el puente y no ha habido la voluntad de cambiar. El gobierno del expresidente Piñera en el segundo hubo una propuesta, yo diría ambiciosa, pero que se hace al final del último año de gobierno, que entre otras cosas planteaba modernizar los sistemas de investigación y sanciones del Estatuto Administrativo, pero esto no se puede hacer el último año, y tampoco se puede hacer, creo yo, a espaldas de un diálogo con los gremios del sector público, porque son actores en esto importantes, digamos, y la verdad es que yo creo que también en ellos está el interés de proteger la función pública, cosa que no se logra con un mal sistema, y un buen sistema tiene que, de alguna manera, resguardar el profesionalismo de las personas que trabajan en el Estado, pero también tener sistemas de control que impidan el abuso y que generen un buen servicio a los ciudadanos. Para eso existe finalmente el Estado.
Enrique Rajevich, abogado académico de la Universidad Alberto Hurtado, director de Espacio Público. Te queremos agradecer muchísimo estos minutos de conversación. Probablemente vamos a tener que volver a hablar más antes que después porque quedaron muchos temas pendientes. Pero mientras tanto, que tengas un buen lunes. Con mucho gusto. Gracias, Connie, y gracias, Matías. Chao. 8:01.